Cuando el Padre pronuncia una palabra, naturalmente eterna, esa palabra permanece oculta en el alma, de modo que el hombre ni la conoce ni la escucha. Para poderla escuchar, es necesario que se apaguen todas las voces y todos los sonidos hasta que predomine una quietud pura, una calma perfecta. Esto lo escribía producto de sus reflexiones Meister Eckhart, para referirse al silencio y de cómo allí, en el silencio, reina la palabra de Dios. Por ello, tanto San Jerónimo como Nicolás de Cusa concluyen, y nosotros con ellos, que para Dios el silencio es alabanza. Por la misma razón, el silencio se volvió un rasgo común, tal vez la única base común entre todas las religiones y caminos espirituales. Quizás la base que podría sustentar un sólido ecumenismo comienza por comprender que no existe un lenguaje universal y que por ello buscar una única lengua, un único idioma o lenguaje, sea la más terrible y certera agresión contra todo ecumenismo. Más bien, si comprendemos que la base es el silencio, entonces nos podríamos abrir más humanamente a la posibilidad de aceptar más de un lenguaje, abrirnos a la confianza inteligente en los lenguajes que no se entienden. Hemos tocado a los sagrados Vedas, a la Santa Biblia, también a los no tan sagrados Heidegger y Wittgenstein. Sin embargo, considero necesario exponer acá otro silencio. Me refiero al silencio explicado por Raymond Panikkar, un silencio que está en la raíz de toda palabra, mientras ella, lógicamente, sea verdadera. Palabra de silencio no significa palabra cerca del silencio, sino más bien al silencio que hay ciertamente en toda palabra. Tampoco significa esto palabra silenciosa, no, sino la palabra del silencio, el silencio que hay en toda palabra, la palabra hecha silencio. Se puede, sin duda, se ha hecho, hablar sobre el silencio de la misma manera en que podemos hacerlo de, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, pero este silencio sobre el cual reflexiona el filósofo barcelonés no es un verdadero silencio, ya que, afirma, el silencio no es un objeto. No se puede hablar sobre el verdadero silencio sencillamente debido a que tampoco se puede encontrar la oscuridad buscándola con una antorcha. El silencio, dice Panikkar, no puede ser mencionado sin ser destruido, puesto que es incompatible con el habla. Podemos, eso sí, describir los vecinos del silencio y señalar lo que conduce a, viene de y rodea el silencio de la misma manera en que, por ejemplo, podemos sospechar que la oscuridad nos rodea cuando nuestra luz vacilante no ilumina todo el horizonte de nuestra visión. Ahora, se puede hacer otra cosa. Por ejemplo, podemos expresar el silencio dejando que explote en la palabra, hablando simple y verdaderamente. Cualquier palabra real, afirma Panikkar, es palabra porque procede del silencio, pero es más, es precisamente palabra auténtica porque es silencio, y el silencio se hizo palabra y empezó a hablar. La palabra es y será siempre el sacrificio del silencio. La autoinmolación del silencio origina la palabra. El silencio agota su existencia cuando brota de su corazón quieto la palabra, pero conteniendo en ella todo lo que el silencio es capaz de expresar. La palabra es todo lo que el silencio es, pero entonces el silencio ya no es, solo hay palabra. Sin embargo, no podemos decir esa palabra según los libros védicos. La palabra es el primogénito de la verdad. Otro tanto nos dice el Evangelio de San Juan al advertirnos que el Verbo era Dios y estaba con Dios. La palabra, palabra eterna, es la matriz del universo.
Es el aire que atraviesa toda la historia de los hombres antes, incluso de toda historia y de todo hombre. Ahora bien, escapando un poco del orden místico, aunque no tanto, la palabra oculta tanto como revela, solo revela en la medida en que oculta y únicamente haciéndole a uno consciente de que oculta algo, revela lo que dice. No se puede decir todo lo que se quiere decir. El hombre solo dice lo que es capaz de decir. Solo se puede traducir lo que se quiere decir. Realmente el hombre está en la transparencia del límite entre el mucho más y el mucho menos de lo que se quiere decir. Solo lo que puede ser dicho. Que ese puede no depende de la voluntad del hombre. Lo que el ser humano quiere decir no es la palabra verdadera, ya que la palabra verdadera es dicha simplemente. La palabra verdadera no rompe el silencio, tampoco lo traduce. El silencio del que la palabra procede y que ésta manifiesta no es otra cosa, otro ser, que luego, por ser ya de algún modo pensable, expresable, sería a su vez la manifestación de un ser aún más primordial. La palabra es el mismo silencio en palabra, hecho palabra. Probablemente Dios no sería Dios sin los hombres y viceversa. La bondad no sería tal si el mal no fuera su posibilidad y viceversa. De la misma manera que la salvación sería un absurdo de no existir la posibilidad opuesta. Esto solo cobra sentido. Lo mismo ocurre entre el silencio y la palabra si aprendemos a no sustantivizar uno de los polos o de considerar la relación como secundaria y subsidiaria al ser mismo de los polos, considerados como independientes, como una palabra no dicha no es la palabra. Por tanto, cualquier palabra auténtica está llena de silencio que ofrenda su vida a la palabra. Mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos.